Hola, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a este programa, La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 17 del Evangelio según San Mateo y estaremos leyendo los versículos desde el 14 hasta el 21 bajo el título Jesús sana a un muchacho lunático. Así que como siempre vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, Señor, por esta oportunidad, Dios mío, de alimentarnos espiritualmente. Te rogamos, Señor, que tú nos des hoy el mensaje, el rema espiritual, Señor, a través de estas escrituras, que tú pongas tus palabras en mi boca por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así que leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria a Dios. Bueno, y aquí vemos primeramente a un padre desesperado. Un padre que tenía un hijo endemoniado, un hijo que en aquel tiempo a su condición de salud se le llamaba lunático. ¿Por qué? Porque estaba fuera de control completamente el muchacho. El muchacho no tenía ningún control sobre su cuerpo. Dice que en ocasiones se echaba hacia el agua, en otras ocasiones se echaba hacia el fuego. Cuando leemos este pasaje en los pasajes paralelos que están en Marcos 9 del 14 al 29 y en Lucas 9 del 37 al 43, ahí en Marcos se nos da bastante más detalles. Se nos dice de que el muchacho se revolcaba por el piso, se engarrotaba, echaba espumarrajos por la boca. Hoy en día hay muchas personas que tienen padecimientos muy parecidos a este, y la ciencia, los médicos, al no tener una solución, los diagnostican ya sea con epilepsia o con esquizofrenia o cualquier otro tipo de padecimiento neurológico o psiquiátrico, y no saben qué hacer con ellos. Y les dan a tomar muchos medicamentos, pero la mayoría de las veces no funciona. No digo de que todos los padecimientos de tipo psiquiátrico o de tipo neurológico sean demonios, pero muchos de ellos sí lo son, y podemos ver cuando hay determinados comportamientos comunes. Por ejemplo, cuando la persona se autoagrede, como es el caso de este muchacho. El muchacho se autoagredía, se echaba en el fuego y se echaba en el agua como para matarse, dice en el pasaje en Marcos. Es decir, que esto, cuando la persona se autoagrede como para quitarse la vida, esto da un indicio de que es un trastorno de tipo espiritual. También dice que el muchacho se engarrotaba. Cuando la persona crispa, engarrota las manos y se pone duro, eso también es un síntoma de que la enfermedad puede ser de tipo espiritual, de tipo demoníaco. Esto muchas veces ocurre cuando las personas vienen de un trasfondo de hechicería, de idolatría, de ocultismo. Estas cosas traen maldiciones generacionales sobre los hijos. La Biblia dice que los pecados de los padres traen maldiciones sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Por eso es tan importante cuidar la santidad y obedecer al Señor, porque el pecado tiene consecuencias. Y desgraciadamente esta es una de las consecuencias de los pecados de ese tipo de ocultismo. Cuando se le abren puertas al diablo, pues entonces él contamina a las personas y a sus generaciones, y entonces vemos este tipo de manifestaciones. Muchas veces se trata de demonios muy fuertes porque vienen por pactos espirituales que las personas han hecho de las tinieblas, y luego cuando se trata de expulsarlos, de sacarlos, pues entonces vemos que pasa este tipo de cosas, que es que los discípulos dicen que no lo podían sacar. Y entonces vemos también que este padre desesperado
desesperado no se dio por vencido. Y esto nos enseña que aunque estemos afligidos por los ataques de las tinieblas, no debemos darnos por vencidos. El padre estaba desesperado buscando una solución para su hijo. Él no se conformaba con verlo así. Para un padre, para una madre es desgarrador ver a su hijo que no tiene control sobre su cuerpo, que se autoagrede, que se hace daño. Y este hombre buscó la solución. Cuando él supo acerca de Jesús y de las cosas que Jesús hacía, cuando se enteró de que otras personas habían recibido liberación, él fue a ver a los discípulos, fue a llevarle a su hijo para que se lo sanaran, para que se lo libertaran. Sin embargo, dice que ellos no pudieron sacarlo. Es decir, que aunque los discípulos tenían fe y tenían autoridad dada por Jesús para expulsar demonios, a este demonio en particular no lo pudieron sacar. Y aquí también vemos otra enseñanza, y es que hay distintos tipos de demonios. En el mundo espiritual no todos los espíritus son iguales, ni todos los demonios, ni todos los rangos de demonios son iguales. Por lo tanto, hay que crecer en autoridad para poder luchar espiritualmente y poder sacar a determinados demonios. Entonces los discípulos habían sacado otros demonios, pero a este no lo pudieron sacar. Y eso a veces también pasa hoy en día. Hay personas que hacen liberaciones, que Dios los usa para liberar, pero a veces se topan con determinados espíritus que están muy fuertemente arraigados a las personas, muchas veces porque hay derechos legales como pactos y todas esas cosas que habíamos mencionado anteriormente, y eso hace que sea difícil la guerra, que sea encarnizada la batalla. Pero para Jesús no hay ningún espíritu fuerte. Él es el espíritu más fuerte que todos los espíritus. Dios es el rey del cielo y la tierra, y a Él se someten todos los espíritus. Quiere decir que por muy fuerte que pueda ser un espíritu, ninguno se puede resistir a la autoridad de Jesús. Y dice que este padre no se conformó con el hecho de que los discípulos no pudieron echarlo fuera. Entonces él fue y se lo llevó directamente a Jesús. Era un padre perseverante. Él podía haberse puesto triste, él podía haber caído en incredulidad cuando vio que los discípulos no lo echaron fuera, e irse bravo, irse molesto hacia su casa, pero no lo hizo, sino que él dijo: yo mismo se lo voy a llevar a Jesús. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Cuando vemos que otras personas oran por nosotros y no se nos resuelve el problema, tenemos que seguir clamando y diciendo: yo mismo le voy a presentar este problema a Jesús. No hay nada como el corazón de un padre, de una madre, para orar, para interceder por sus hijos. Este padre tenía un dolor muy grande y él no se cansó. Él fue y se lo presentó a Jesucristo, y dice que el Señor le reprendió al demonio, le echó fuera al demonio y le sanó al hijo y se lo devolvió sano a su padre. Entonces los discípulos se quedaron un poco contrariados y dijeron: bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hay demonios que no se someten? ¿Por qué algunos sí y otros no? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor le dijo: por vuestra poca fe. Es decir, que la fe de nosotros es lo que nos permite operar en el mundo sobrenatural. La fe de nosotros es la que es poca o es mucha, porque cuando nuestra fe en el Señor Jesucristo es suficientemente grande, pues entonces tenemos autoridad para hacer cualquier cosa, cualquier milagro. Y la fe es como un músculo que hay que entrenarlo. De la noche a la mañana yo no puedo entrenar un músculo. El músculo requiere tiempo, requiere ejercicio para poder ser entrenado. Cuando estamos fuertes, cualquier cosa la podemos levantar fácilmente, pero si estamos débiles no podemos cargar con un peso. El músculo entrenado fácilmente puede levantar un peso grande, pero el músculo que no está entrenado no lo puede hacer. Y de la misma manera sucede con la fe. La fe que no está fortalecida, que no está entrenada con oración, no puede echar fuera determinados rangos de demonios. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrenar nuestra fe, tenemos que fortalecernos con ayuno y con oración, con lectura de la palabra. Por eso es que dice que este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque para que nuestra fe tenga la altura y la estatura para poder echar afuera determinados rangos de demonios, necesitamos buscar más al Señor. Necesitamos buscarle en ayuno y oración. Cuando nosotros ayunamos y clamamos, nuestra fe crece y el Señor nos puede usar para echar fuera demonios mucho más grandes, de mucho mayor rango. Esto es un incentivo más que tenemos para buscar al Señor. Necesitamos buscarle más. Recordemos que Jesús venía del monte con sus 3 discípulos
discípulos que Él se llevó, y estos discípulos que no pudieron echar fuera el demonio fueron aquellos que se quedaron abajo, que no subieron al monte con Jesús. Posiblemente los otros lo hubieran podido hacer, pero bueno, la realidad es que no lo sabemos, porque los que no lo pudieron echar fuera fueron los que se habían quedado abajo con el gentío y con la multitud. Muchas veces estamos muy ocupados con el gentío, con la multitud, y no subimos al monte a buscar al Señor. Y luego, cuando se aparece una situación como esta, cuando nos traen una persona con un demonio bien fuerte, pues entonces no tenemos fe, no tenemos autoridad para echarlo fuera. Busquemos más al Señor, y me lo digo también a mí misma, tenemos que buscar más al Señor, tenemos que planificarnos el tiempo, porque realmente hay mucha necesidad del poder de Dios en el mundo. Hay muchas personas atadas, hay muchas personas endemoniadas que están esperando que alguien se ponga en la brecha por ellos, y tú y yo tenemos que ser como Isaías, que dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Así que busquemos al Señor más con oración, con ayuno, con fe, para que podamos ser capaces de echar fuera cualquier género de demonio. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque hoy tú nos has enseñado una vez más que tenemos que ser perseverantes con los milagros. Pon en nosotros, Espíritu Santo, el querer como el hacer, de buscar tu rostro, Dios mío. Pon hambre de ti en nuestros corazones, Señor. Hambre de tu gloria, de tu poder, porque hay mucha necesidad en el mundo, Dios mío. Y tú nos has llamado, Señor, para que podamos servirte, para que podamos traer paz, liberación y bendición a las personas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, y nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa para seguir estudiando la palabra de Dios. Chao.